Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias a cada uno de los que están presentes en esta transmisión. Hoy continuamos con las enseñanzas de la Biblia. Los sábados estamos compartiendo temas varios o temas diversos, ¿verdad? Hoy pues estoy apoyando a mi hermano José, hermana Blanqui, con el tema del día de hoy nada más. Nosotros vamos a tomar nuestra lectura para que alisten ahí su Biblia en Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y el tema de esta noche es ¿y qué de los ancianos? ¿Verdad? Entonces es importante saber cuál es el criterio de varias personas, cuáles son los puntos de vista, ¿verdad? Qué es lo que dice la Biblia también acerca de los ancianos, ¿ah? Qué es lo que está ocurriendo hoy en día con los ancianos también, ¿verdad? Es algo importante tenerlo presente. Pero antes de comenzar con la lectura, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta hora, que nos ayude, porque Él es el que nos puede a nosotros ayudar con todo lo que es relacionado a la Biblia, a nuestro caminar, la forma de ser y todo lo que tengamos que realizar, ¿verdad? En esta vida, incluyendo la Biblia nos menciona cosas de lo que acontecerá después de esta vida, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con oración y que sea Dios el que nos bendiga. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos has ayudado el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, de los que nos escuchan en este momento o los que nos escucharán más tarde. Rogamos, Padre Santo, que tú nos bendigas en esta actividad que se realiza, que seas tú el que nos acompañe, que nos bendigas, que nos guíes, que nos muestres tu palabra, Señor, que nuestra mente y corazón se abran para poder entender, Señor, estas cosas y que nosotros podamos aplicar lo que es tu palabra en nuestra vida, bendito Padre. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, como les decía, hay que preparar el libro primero de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versos del 1 al 3. Vamos a hacer la lectura. Reyes 1 del 7 al 8. Gracias. 45 y calderos, paletas. 8:1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el día de la fiesta solemne, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Entonces, esta cita es de referencia porque hay muchas citas bíblicas
que hablan acerca de los ancianos, acerca de los, incluso la Biblia menciona viejos, ¿va? Pero lo más normal es que nosotros mencionemos ancianos. Hoy en día, ¿qué es el valor que se le da a los ancianos? ¿Verdad? Algunas personas que han tenido una buena enseñanza, una buena educación, entonces dicen, los ancianos son muy importantes, los abuelitos, dicen, ¿verdad? Algunos otros por ahí dicen, sí, ahí están los ancianos, ¿verdad? Como que más o menos los toman en cuenta. Y muchas veces la juventud, más la juventud actual, creen que los ancianos no tuvieran mucha importancia, mucho valor, pero están equivocados, ¿verdad? Incluso todos los niños, jóvenes, adultos, todos, si está dentro de la voluntad de Dios, vamos a llegar a ser ancianos, ¿verdad? Pero, ¿qué más podemos mencionar de los ancianos? A través de ciertas enfermedades, afecta a algunos padres de familia, a algunos ancianos, a algunos abuelitos, ¿verdad? Entonces ellos dejan de estar aquí en la tierra. Recordemos que el plan de Dios es la familia, tener a papá, mamá, a los hijos, ¿verdad? Pero si solo están los hijos y no están los padres, porque dejaron de existir en esta tierra a través de una enfermedad, de un accidente o lo que fuera, ¿verdad? O algunas veces es algún abandono que hay en los hogares, pero es importante el papel que juega cada uno de los ancianos, los abuelitos, los padres, ¿verdad? Son importantes tanto para la existencia de las familias, de la sociedad y también en la Biblia. Anteriormente, ¿verdad? Según lo que leemos de la Biblia, es de que los ancianos eran tomados en cuenta, primero, porque por la edad ellos tenían bastante derecho, eran una como virtud que ellos tenían, eran la cabeza de una casa patriarcal, ¿verdad? De los patriarcas, entonces el anciano era como el líder, digamos, también de una familia, de la tribu, o ya sea de la misma tribu, ¿verdad? No siempre de solo una, sino que podría ser de otra. Lo que leímos de Salomón en primer libro de Reyes es de que se le tomó en cuenta a los ancianos, a los principales, a los sacerdotes. Entonces, los ancianos eran bien importantes para la toma de decisiones. Incluso aquí Salomón, con su gran sabiduría que Dios le dio, entonces mandaron a traer el arca, pero él bien preparado. No usó cualquier medio de transporte para mover el arca. Recordemos que el arca significaba y se mostraba la presencia de Dios, ¿verdad? Es importante que esa presencia la tomemos en cuenta, ¿verdad? La presencia de Dios es bien importante. Sigamos con lo que son la enseñanza. Entonces, todos los ancianos eran bien tomados en cuenta antes en la antigüedad, tanto en las cosas normales de lo que vivimos en la tierra, como también las personas que tenían algo que ver con lo espiritual, ¿verdad? Vamos a ver, entonces la posición de un anciano era como de jefe de una tribu, jefe de una familia grande, ¿verdad? Era como una autoridad denominada como que fuera un príncipe. Entonces no era cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sí era bien importante, incluso en los tiempos actuales, es que los ancianos deberían de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Porque anteriormente los ancianos o los jefes de tribus regularmente lo hacían todo bien, escudriñaban la escritura, les gustaba aprender de las cosas de Dios, pero algunos se desviaban del camino. Por eso digo yo, es bien importante que los ancianos también hagan todo lo correcto delante de los ojos de Dios, porque detrás de ellos está familia,
está más gente atrás, ¿verdad? Que están siguiéndolos. Hay varios ejemplos en la Biblia, digamos que habían varios pueblos como los madianitas, los moabitas, ¿verdad? Que se organizaban por tribus y tenían ahí ancianos. Entonces, este título designa generalmente a altos funcionarios. Eso pues lo podemos encontrar en Génesis 57, ¿va? Entonces que los ancianos gobernaban pueblos, representaban naciones. Cuando se tenía que honrar a un huésped, celebrar una alianza o celebrar actos espirituales o religiosos, como quieran llamarle, ¿verdad? Allí eran tomados en cuenta los ancianos. Hay un montón de citas bíblicas donde podemos basarnos en esto. Está Deuteronomio 27:1, Éxodo 3:18, y así hay muchos versos, ¿verdad? Que ustedes podrían leer ahí en sus casas. También recordemos de que había un cuerpo de 70 ancianos que ayudaban a Moisés a gobernar a los israelitas. 70 ancianos pareciera ser un montón de personas, ¿verdad? Pero recuérdense que el pueblo de Israel era grandísimo. O sea que sí había muchas personas. Estaba Moisés, que era el líder, el que los guiaba. Pero Moisés se apoyaba en 70 ancianos, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Números 11, de versos del 16 al 24. Entonces cada ciudad tenía sus ancianos, ¿verdad? Estos pues probablemente eran los cabezas de familia de la localidad, digamos, de un lugar. Ejercían la autoridad civil y religiosa. Entonces, ¿qué importancia tenían antiguamente los ancianos, verdad? O algunas veces eran padres o eran abuelos, ¿verdad? O bisabuelos. Y ahora si nos vamos a lo que es el Nuevo Testamento, ya lo que es anciano, pues más que todo era mencionado como un supervisor, como un obispo, digamos. Eso lo podemos encontrar en Hechos 20, 17 y 28, en Tito 1, capítulo 1, versos 5 y 7. Pero, digamos, habían más términos o sinónimos de lo que estaba relacionado con los ancianos. O sea que estaba relacionado con el presbiterio también, ¿verdad? Con lo que era lo principal de las sinagogas o las iglesias, como quieran llamarle. La distinción que establece las dos categorías de ministerios, que son ancianos y los que eran como sacerdotes, digamos, ¿no? Y eso es desde que era el siglo II. Ya en el año 44 después de Cristo, encontramos ya ancianos en la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Hechos 11:30. Durante su primer viaje misionero, Pablo nombró ancianos en cada iglesia. Entonces, estos ancianos sí eran gente adulta, gente grande, ¿verdad? Pero ya en estas épocas, no precisamente era el más avanzado en edad, digamos, sino que habían diferentes edades para poder ejercer este puesto que eran anciano, ¿verdad? O sea que podría ser llamado anciano, era como un puesto, ¿verdad? Algo nombrado por las autoridades de las iglesias, ¿verdad? Entonces, notamos que es bien evidente la dignidad de anciano en la iglesia cristiana. Se correspondía con la de anciano entre los judíos, ¿verdad? Entonces, en ese entonces eran ancianos dentro de los judíos, tenían algo muy importante, ¿verdad? Que hacer.
los ancianos estaban asociados con los apóstoles en el gobierno de la iglesia. Entonces podemos decir de que estaba el pastor y él tenía sus ancianos. Estaban los apóstoles y tenían sus ancianos, ¿verdad? Entonces las iglesias contaban con esa posición de los ancianos, ¿verdad? Entonces los ancianos eran los que apoyaban a los ministros, ¿verdad? O eran una parte importante para que se ejerciera el ministerio. Algunos eran llamados como supervisores, ¿verdad? En las iglesias, pero son como nombres, digamos, que les daban algunas personas, o así lo veían muchos, ¿verdad? Como supervisores. Ahora lo que ya vemos de la función era ocuparse del estado espiritual de la congregación, ejerciendo la disciplina y enseñando. O sea que los ancianos tenían que ser personas bien espirituales, tenían que meterse en las cosas de Dios, leer, porque si no, ¿cómo iban a enseñar? Ser disciplinados, porque si no, ¿cómo iban a disciplinar a otros, verdad? Entonces esas eran las funciones del anciano en las iglesias, aunque actualmente también vemos de que hay ancianos en las iglesias y que también tienen parte de estos privilegios o estas actividades que realizar dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora dice, como pastores del rebaño, los ancianos debían instruir bien y ser aptos para enseñar. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 3:2. Pero toda persona que poseyera el don de profecía o de enseñanza tenía derecho a dar exhortaciones, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 12:28. Y hay otras citas bíblicas, ¿verdad? En relación con esto es importante señalar la distinción entre don y cargo, ¿verdad? Entonces, como les decía, algunos eran nombrados por parte de las autoridades de la iglesia y otros por parte de Dios recibían estos dones para poder ejercer con ciertas cosas dentro de la iglesia. Entonces sería, el primero proviene directamente del Señor, o sea, de Jesús o de Dios, ¿verdad? Que es un don. Ahora el segundo, pues, alguna persona, algún ministro de la iglesia nombraba a estos ancianos, ¿verdad? Entonces unos eran por don y otros eran por cargo, que eran nombrados ancianos. En Apocalipsis también nos menciona algo de los ancianos, ¿verdad? Los ancianos en el cielo, digamos. Los 24 ancianos vistos por Juan en el cielo son mencionados frecuentemente. ¿En dónde? En el libro de Apocalipsis. Y ellos son vistos alrededor del trono, sentados en tronos, vestidos de blanco y con coronas de oro, adorando a Dios. Entonces, para no alargarnos mucho con este tema, a lo que vamos es que algunas personas no le dan importancia a los ancianos. Algunos ancianos no le dan importancia a su vida. Pero los ancianos sí deberían de ser algo muy importante para todos, incluyéndose ellos mismos, ¿verdad? Los ancianos regularmente los vemos, digamos, la gente de edad avanzada, los vemos como personas que han experimentado un montón en la vida, que son inteligentes y sabias, ¿verdad? Pero no precisamente son los más sabios. ¿Por qué? Porque algunas personas han dedicado su vida al pecado, a la religión, a las cosas carnales, a los beneficios propios
a las cosas materiales de este mundo, a todo lo que es visible, ¿verdad? Y más de algún anciano conocemos nosotros así, que ha desperdiciado su vida aquí en la tierra, haciendo cosas que no son agradables. Entonces, la sabiduría proviene de Dios. Alguien puede ser muy avanzado en edad, puede ser un adulto, puede ser un joven, puede ser un adolescente, ¿verdad? Un niño. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Proviene de Dios. El temor a Jehová es la sabiduría. Entonces, si tenemos a Dios en nuestras vidas, nos metemos en las cosas de Dios, oramos, leemos su palabra y le buscamos de corazón, entonces ahí vamos a obtener bastante sabiduría. Pero, ¿qué es lo que nos deja la enseñanza de hoy? ¿Qué es lo que queremos tratar o queremos dar a entender? Es de que los ancianos deben de tomarse en cuenta como importantes y meterse en las cosas de Dios para poder guiar no solo a su familia, tal vez a una congregación o a un grupo más grande, ¿verdad? Y nosotros, todos los demás, los adultos, jóvenes, adolescentes, niños, debemos de respetar a los ancianos, ¿verdad? Y obedecer en todo lo que hagan correcto, buscarles en todo lo que hagan correcto. Y nosotros, si estamos metidos con Dios, leemos las escrituras, oramos, entonces no vamos a ser engañados y vamos a buscar todas las cosas buenas que hagan los ancianos. Vamos a orar para que Dios bendiga a los ancianos, ¿verdad? No solo de los de edad, sino que también a los ancianos que están ejerciendo ese privilegio en las iglesias, también por los ministros, ¿verdad? Vamos a orar en esta hora. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú has tomado en cuenta a cada una de las personas, Señor. Tomas grandes, pequeños, Señor, niños, jóvenes, ancianos, adultos, Señor, a todos, hombres y mujeres, para que podamos buscarte y servirte a ti de corazón, bendito Padre. Rogamos de que tú bendigas a los ancianos, tanto de edad como de los que están ejerciendo un privilegio en alguna iglesia, y también por los ministros que están en las iglesias. Por favor, provéeles salud, economía y todo lo bueno, Señor, para sus vidas. Cuídalos, guíalos, dales sabiduría, ayúdales, Señor, porque ellos también necesitan aprender de ti para poder replicar eso que tú les estás enseñando, bendito Padre. También rogamos por nuestras vidas, por cada uno de los que nos han escuchado en esta hora y también por aquellos que nos van a escuchar más tarde. Bendice a cada uno por nombre, bendice a cada familia, Padre Santo. Por favor, necesitamos de ti cada día, a cada instante. Bendice en lo espiritual, material, económico, Señor, pero sobre todo que tu presencia esté en nuestras vidas y que nunca nos faltes, bendito Padre. Danos fuerzas para seguir adelante. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta hora y vamos a continuar los siguientes días con estas transmisiones y enseñanzas. Dios les bendiga. Amén.